Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo. Continuamos hoy con la segunda parte de Sri Lanka, país del que habíamos empezado a hablar en la anterior emisión, mencionando todos los aspectos sobre su contexto sociopolítico, cultural. Vamos ahora a entrar en materia ya de libertad religiosa. Sri Lanka cuenta con pluralidad de credos en su interior. Más del 67% de su población se identifica como budista, 13% como hindúes, 9% como musulmanes, otro 9% como cristianos y apenas un 0,8% de otros credos. Con respecto al marco legal, la Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, revisada entre 1972 y 1978, garantiza la libertad religiosa y consagra que no habrá trato preferente por motivos religiosos. Según el artículo 14, todo ciudadano tiene derecho a la libertad de manifestar la propia religión o la creencia mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza individual o colectiva en público o en privado. Tal como lo mencionamos muchísimas veces, ¿no? Parece una repetición. Sin embargo, las modificaciones que entraron en vigor en 1972 garantizan al budismo un estatus constitucional privilegiado. Según el artículo 9, la República de Sri Lanka otorgará al budismo un lugar primordial y, en consecuencia, será deber del Estado proteger y fomentar la enseñanza de la Buddha Sasana, que son las enseñanzas y de las prácticas y doctrinas budistas. A pesar de este marco constitucional y legal, el creciente nacionalismo étnico-religioso y el fracaso de los sucesivos gobiernos para abordar la genuina y creciente desafección de las minorías religiosas y étnicas amenaza ahora con hundir al país en un periodo prolongado de represión y conflicto, ya que se ha llegado a esta situación a pesar de que Sri Lanka ha cerrado la puerta a largas décadas de un conflicto étnico que desembocó en una destructiva guerra civil que se prolongó durante 30 años y terminó solo hace poco más de 10 años. Las organizaciones budistas nacionalistas están radicalizando más que nunca, a la vez que aumentan en número y van adquiriendo mayor poder. Mientras los budistas extremistas siguen avanzando hacia una posición dominante, se va produciendo un aumento inquietante de los militantes del hinduismo tamil. Siva Senai es un grupo radical hindú tamil que opera en el norte y este de Sri Lanka. El surgimiento de una forma extremista de hinduismo tamil es especialmente alarmante porque puede suponer el renacimiento de una militancia tamil similar a la que alimentó el separatismo de los tigres tamiles, pero de forma religiosa y sectaria. El grupo Siva Senai goza de un potencial especialmente elevado para crecer en militancia y capacidad porque cuenta con el apoyo de grupos hindúes nacionalistas emergentes como RSS de la vecina India. Los grupos militantes hindúes tamiles son particularmente activos en Batticaloa, donde han organizado numerosos ataques contra cristianos. Los casos de violencia interreligiosa constituyen la amenaza más dramática a la libertad religiosa de Sri Lanka. Sin embargo, estos ataques no se producen espontáneamente, sino que se llevan a cabo dentro del contexto de la profunda y creciente tensión interreligiosa de la sociedad de Sri Lanka. La creciente discriminación contra las minorías por parte del Estado y de actores no estatales, especialmente contra los musulmanes, unida a la habitual aversión hacia los musulmanes en general desde el final de la Guerra Civil, han contribuido también a la radicalización musulmana. El peligro de radicalización quedó patente cuando individuos vinculados al Estado Islámico perpetraron los atentados ya mencionados del Domingo de Resurrección, que se saldaron con la muerte de casi 300 personas. A pesar de contar con protecciones legales para la libertad religiosa, Sri Lanka muestra cada vez mayor intolerancia social y violencia por motivos religiosos. El incremento de los ataques es un ejemplo extremo de una larga historia de violencia religiosa en el país. En los últimos años se han producido disturbios contra minorías cristianas y musulmanas, dirigidos tanto contra los individuos como contra sus hogares y negocios, lo que hablamos muchas veces. Una cosa dice el papel y otra es lo que ocurre en la realidad. Y es que según un informe de la Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka y un grupo de expertos del país, el Verité Research, el fracaso constante en procesar a los delincuentes por la violencia implacable contra las minorías religiosas ha creado un ambiente de impunidad que ha dado lugar a un número creciente de incidentes violentos contra las minorías religiosas. De hecho, la Alianza sugiere que la violencia contra las minorías religiosas, arraigadas de hace muchos años, alcanzó su punto máximo en abril de 2019 con los atentados del Domingo de Resurrección.
La serie de explosiones en 2 iglesias católicas, San Antonio y San Sebastián, en una iglesia protestante y en 3 hoteles de lujo. Como estamos escuchando anteriormente con el comunicado del obispo. Después de los atentados de Pascua, el líder del grupo del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, elogió los ataques y declaró que los autores habían jurado lealtad a su organización. Al-Baghdadi instó a los combatientes de Sri Lanka a hacer una piedra en el zapato de los cruzados y habló de los bombardeos como venganza por la caída de Al-Baghdad en Siria, el último territorio controlado por el grupo extremista en Irak. Las declaraciones de al-Baghdadi fueron recibidas con preocupación en la comunidad católica de Sri Lanka, que se había llevado la peor parte en los atentados del Domingo de Resurrección. El cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo, declaró que la Iglesia no podría evitar que se tomara la justicia por su mano si el gobierno no actuaba para proteger a su pueblo. Además, los representantes católicos instaron al gobierno a llevar a cabo unas conjuntas dirigidas a unas acciones conjuntas a identificar los extremistas islámicos y que ese esfuerzo se realizara como si estuvieran en pie de guerra. Aunque es posible que el Estado no siempre sea el causante de la violencia religiosa, cada vez hay más pruebas de que se empeña un papel cómplice, especialmente cuando en los incidentes están implicados o los dirigen miembros del clero budista. Un ejemplo claro fue cuando en mayo de 2020 prohibieron a un empresario cristiano abrir una agencia de publicidad. El hombre recibió una llamada telefónica de un monje budista que le decía que no podía abrir una tienda en lo que el monje llamaba un pueblo budista. Cuando el empresario acudió a la policía, el funcionario a cargo estuvo de acuerdo con el monje y le dijo al empresario que si insistía en abrir su negocio y los vecinos le prendían fuego, la policía no podría hacer nada para detenerlos. Terrible. Dadas las tendencias actuales, existe una gran probabilidad de que las condiciones para la libertad religiosa se deterioren aún más en Sri Lanka en los próximos años, tristemente. En un ambiente cada vez más tóxico desde el punto de vista político y cultural, es necesario que todos los ciudadanos de Sri Lanka, de buena voluntad, adopten medidas firmes y concretas de tolerancia y comprensión interreligiosa sobre la base de las tradiciones e instituciones del país. En su informe del panorama de Sri Lanka 2020, el Instituto de Libertad Religiosa, o el RFI, sostiene que la mayor parte de los habitantes de Sri Lanka respetan la tolerancia como un ideal social, consagrado en el preámbulo de la Constitución de Sri Lanka. Aunque este ideal está muy deteriorado, el informe de RFI sugiere que todavía se tiene la oportunidad de construir sobre este principio de tolerancia, introduciendo más enmiendas constitucionales, trabajando por una justicia de transición y participando en la elaboración de políticas creativas. Además, un consejo interreligioso creado por el presidente para aumentar la comprensión y el respeto de la sociedad hacia otras tradiciones e instituciones religiosas podría servir como plataforma de debate y mediación, así como para realizar actividades generales de planificación, asesoramiento y consolidación de la paz. Por último, presentamos una entrevista a la religiosa Beatriz Galán, misionera comboniana en Sri Lanka, que nos cuenta cómo se vive la fe en este país, recientemente golpeado por varios atentados terroristas y en el que los cristianos representan el 7% de la población. Atendamos la nota que realizó ACN España al respecto. Beatriz, la autoría no está clara. Es verdad que era un momento pacífico, la convivencia entre los musulmanes, budistas, hinduistas, los cristianos. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede haber estado detrás de este atentado muy bien organizado, por cierto? Pues el gobierno de Sri Lanka todavía no ha señalado a nadie oficialmente, aunque la prensa local ya está apuntando, parece ser un grupo terrorista islámico local. No sabemos, y no sabemos porque además la situación a nivel político, a pesar de ser estable desde la guerra civil, entre comillas, es estable, pero sí tiene a veces ramalazos de extremismos en ambas religiones. Hay una minoría budista radical, muy metida en política, con una vinculación clara con Myanmar, con el extremismo budista de Myanmar que está persiguiendo a los rohingyas, que de vez en cuando nos asusta, y nos asusta con declaraciones en las que todo Sri Lanka tiene que ser singalés y budista, pero a la que el gobierno la tiene frenada, no le da mucho pie para expandir estas ideas unificadoras y de odio. Pero perdona, ojo amigos,
que está diciendo que el budismo no es esta imagen que tenemos en Occidente pacifista, de armonía, sino que hay una sección muy radical, muy ideologizada, y que cuando en una religión se mete la ideología llega la violencia, ¿no? Es el problema, cuando se utiliza la religión como arma política para separar y para sembrar odio, la hemos fastidiado, sí. Y hay budistas que os asustan. Y hay una facción pequeña, muy pequeña, porque sería injusto meter a todo el budismo de Sri Lanka dentro. La mayoría es pacifista y sigue la filosofía de vida de Buda, pero hay una sección minoritaria muy radical y con tintes bastante violentos, incluso xenófobos, se puede hablar. Tiene un racismo político. Que son los que en Myanmar están atentando contra los rohingyas, que todos ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación. O sea que en un principio se sospechó que podía haber sido ese grupo terrorista el autor intelectual o... No se sospechó, pero hay una vinculación y una necesidad de generar inestabilidad, y este grupo tiene también una situación de enfrentamiento. Con los que más problemas tienen son con la comunidad musulmana en Sri Lanka. La comunidad musulmana de Sri Lanka local es muy pacífica, muy pacífica, pero están también entrando elementos radicales desde fuera de la isla. Entonces, cuando juntamos extremismos en religión, chocan, colapsan y es caldo de cultivo para la violencia. Que es lo que se especula, ¿no? Que pueden haber sido unos yihadistas extranjeros los que hayan acusado, los que hayan perpetrado esta cadena de atentados del domingo de Resurrección. Como nos está contando Beatriz Galán, esta comuniana que está destinada en Sri Lanka, este país es muy pequeño pero plurireligioso. Blanca Ruiz Antón, por favor, cuéntanos un poco cómo está la libertad religiosa en este país, quiénes son los grupos, quiénes lo componen, cuando quieras. Sri Lanka es un país insular situado en el Golfo de Bengala, en el sur de la India. Tiene una población de unos 21 millones de habitantes, de los que el 68,4% son budistas y el 13,2% hindúes. Cristianos, musulmanes y otras religiones son minoría en el país. Este país sufrió una guerra civil que terminó en el año 2009 con la derrota de los tamiles, pero todavía hoy la convivencia y la unidad religiosa del país sigue siendo frágil. Sri Lanka está profundamente dividido entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil, que tiene una dimensión étnica y religiosa, ya que los cingaleses suelen ser budistas, mientras que los tamiles son hindúes. La minoría cristiana es la única que cuenta con miembros, tanto cingaleses como tamiles, mientras que los musulmanes son considerados un grupo aparte. El Papa Francisco visitó Sri Lanka en enero de 2015. Durante su visita al país canonizó a José Baz y también habló sobre el terrorismo y condenó el fundamentalismo religioso, que calificó de una constante tragedia de nuestro mundo. En este mosaico de religiones, ¿cómo se puede convivir en paz? ¿Cómo se puede tener una convivencia cotidiana sin pisarse los callos unos a otros? Pues se convive porque en el día a día, vivir juntos, ir al colegio juntos, comprar y trabajar juntos, ahí la diferencia no es un problema, es una riqueza. Y nosotros lo vivimos. La zona donde vivimos es una zona tamil del sur, porque hay dos grupos tamiles en el norte y el centro-sur, donde la mayoría es hindú y budista, y hay una comunidad grande también de cristianos. Hay una comunidad más pequeña de musulmanes, pero también están presentes, y como digo, pues en los barrios viven juntos y los vecinos, uno es budista, uno es hindú, uno es cristiano y uno es musulmán, y no es un problema para nada. El cole donde trabajamos nosotras, la mayoría de los alumnos no es una mayoría más numerosa, pero la mayoría son hindúes, y la mitad del profesorado es hindú y la otra mitad es cristiano. Tenemos 3 musulmanes solo, y es algo del día a día. Para los alumnos no es un problema que mi compañero sea hindú, es algo connatural, coexistencial para el pueblo de Sri Lanka. Y de verdad no es un problema. Cuando lo vives allí, quizá para las grandes esferas, quizá a nivel político, pues es algo más difícil de lidiar con ello, pero en la vida normal la convivencia, el diálogo y la riqueza de la diversidad es lo que prima y es lo que reina, por lo menos hasta ayer. Hasta antes de ayer, efectivamente, hasta el domingo de Resurrección. Ustedes no lo ven, pero a Beatriz le brillan los ojos cuando habla de la pluralidad de religiones en Sri Lanka como un bien. Desde luego, viendo cómo brillan los ojos, uno atestigua de que es verdad, de que es posible. Como decimos y como nos ha contado Blanca anteriormente, es una islita pequeña en el sur de la India de mayoría budista.
siendo tan próxima a la India, hay más budistas que hinduistas? Cuando el hinduismo empezó a extenderse por la India, los budistas salieron refugiados y encontraron refugio físicamente y geográficamente en lo que les queda más cerca, que es Sri Lanka. El país tiene además uno de los mayores templos para el budismo, que es un lugar de peregrinación en Kandy, donde se encuentra una reliquia del diente de Buda. Y hay también una rama del árbol donde Buda tuvo la primera iluminación. Entonces, a nivel mundial, pues Sri Lanka es un lugar fundamental por el que, si no Buda, pero sí los primeros seguidores de Buda llegaron allí y extendieron. Entonces, sí, por eso. Por eso la mayoría es Por eso, budista. aunque surgió en la India, pero rápidamente encontró refugio en la isla y permaneció. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo llegó el cristianismo a ese rincón del mundo? Pues llegó como a muchas partes, a través de los misioneros. Los primeros misioneros llegaron probablemente desde Portugal, en los tiempos, en el siglo XVI, y empezaron un trabajo arduo de evangelización. Después, diferentes oleadas de europeos llegaron a la isla. Después de los portugueses llegaron los holandeses, con protestantes, cristianos pero protestantes. Hubo una persecución fuerte también en los tiempos de la división en Europa, también en Sri Lanka, y también los católicos sufrieron en aquel tiempo. Después llegaron británicos y hay un gran santo en Sri Lanka, indio y misionero, que es Saint Joseph Bath, que fue el encargado, digamos, de la segunda evangelización en la isla. Entonces, la comunidad cristiana le debe muchísimo a este hombre, que fue de verdad un santo, que estuvo trabajando con budistas, que tenía desde aquellos tiempos pues una capacidad de diálogo, de estar con los más pobres, pero también de hablar al nivel de los más ricos, y que continuó promoviendo y alentando a los cristianos allí. Así que tenemos cuna de misioneros en Sri Lanka y ahí seguimos. Y además, orgullo, que hay 4 combonianas, ¿no? Estáis allí ahora mismo 4, ¿no? 4 combonianas, hay también misioneros claretianos, por ejemplo, en la isla, en el norte, en Colombo también, hay mucha presencia religiosa, hay jesuitas. Misioneros no somos tantos, pero hay un fortísimo clero local, muy vivo, muy presente. Hay muchísimas vocaciones, muchísimas. Y bueno, ahí estamos. Bueno, a raíz de estos atentados nos preguntamos, ¿son minoría? ¿No están perseguidos de manera tan brutal como ocurrió el domingo de Resurrección? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el primer reto que tiene la iglesia local en Sri Lanka? Beatriz. Pues esa es una excelente pregunta. No lo sé. No sé qué va a pasar. Ayer que hablaba con mis hermanas y habían estado hablando con los sacerdotes, con el director del colegio, que es también un sacerdote, hay un momento de incertidumbre. Temen que el miedo después de estos atentados pues cierre a las personas e impida lo que ha sido la vida normal de nuestras comunidades, que las relaciones armónicas de convivencia pues puedan empezar a tambalearse. En un país que, como decía, durante 30 años ha estado afectado por guerra civil y que durante estos últimos 8 o 9 años está viviendo en paz. No lo sabemos, nos queda pues confiar en Dios siempre, creer y creer también en los seres humanos. Y yo creo que el papel tanto de políticos como de líderes religiosos de las diferentes religiones va a ser fundamental para mantener el estatus de convivencia que hasta el momento hemos tenido. De hecho, creo que los líderes budistas, los líderes hinduistas y las cabezas de la iglesia cristiana tienen una estupenda relación, me comentabas. Sí. A nivel de jerarquía, podríamos decir, hay un diálogo frecuente, fructífero, decisiones comunes, problemas sociales que tiene el país. Ahora, pues en los últimos meses el tema de la droga ha entrado con muchísima fuerza y es una de las amenazas del país. Y todos a una tienen claro que la sociedad y que las personas son los que priman. Y da lo mismo si son los líderes del budismo o si es el imán primero de Sri Lanka o son los sacerdotes, los brahmanes hindúes o nuestro cardenal a una, y también a nivel local. En mi pueblo se reúnen semanalmente los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica con los monjes budistas, los 2 monjes budistas que hay en nuestro pueblo, con los hindúes, un poco para tratar de construir paz. O sea que es algo que está ahí.
Madre mía, qué ejemplo, ¿eh? Porque nosotros aquí nos parece imposible, ¿no? A veces solamente tenemos que abrirnos un poco, quizá en España, al musulmán, que es la segunda religión, ¿no?, más presente en nuestro país, y allí estáis hablando de 4 distintos, ¿no?, de 4 credos distintos, y desde la cabeza hasta la vida cotidiana hay ese diálogo, esa necesidad. Beatriz, ¿cómo crees tú que en esta semana de Pascua los cristianos van a estar de nuevo yendo a las iglesias? ¿Habrá miedo? ¿No habrá miedo? ¿Es una fe tan estable, tan verdadera como para decir, si ahora nos toca a nosotros en Sri Lanka, aquí estamos? Creo que la vocación martirial va implícita con el bautismo y con el ser cristiano. Y aunque no nos entre en la cabeza o no lo concibamos en nuestro día a día, pues es algo con lo que contamos. Cuando hablaba con mis hermanas y esta mañana que andábamos, porque ahora la conexión de WhatsApp para llamar no funciona, pero sí podemos mandarnos mensajes, decían que esta mañana la Eucaristía, que se había celebrado tarde, pero se había celebrado y que había mucha gente. Y mucha gente, una de ellas me contaba, han empezado a llorar, un grupo de mujeres, probablemente pues, por la situación, sobrecogidas, no sabemos si entre ellas habría algún familiar, pero ahí está la comunidad, de allí continúa. Y no creo que vaya a parar a este pueblo, que nos vaya a parar en nuestra fe. La persecución o la violencia nos puede quitar la alegría, como decía el obispo, pero la fe crece. Así que no tengo la menor duda de que el testimonio y la vida arraigada fuerte en Cristo y en este Cristo que es vida y resurrección va a continuar. No te cabe la menor duda de que la fe en Sri Lanka va a continuar y a seguir creciendo. Me hablabas de numerosas vocaciones. Es una iglesia vibrante, pujante, es una iglesia... ¿Qué tenemos que aprender de la iglesia de Sri Lanka, Beatriz? Es una iglesia en forma muy tradicional, pero en vida arrolladora. Los cristianos son comprometidos, son de misa de domingo, pero de vida también, de evangelio. Y el cristianismo, yo creo que en eso sí me siento orgullosa de compartirlo, es la religión que ha unado los dos grupos que estaban enfrentados durante la guerra. Es la única religión donde tamiles y singaleses conviven no sin dificultad, sobre todo los años después de la guerra, porque las heridas estaban ahí y todavía pues hay mucha gente a la que no se le ha hecho justicia, a la que se le han quitado las casas, etc. Pero el papel de la Iglesia ha sido un papel de reconciliación con mucho tacto, muy despacio, pero siempre buscando la reconciliación y tratando en la medida de lo posible también de buscar la paz y la justicia. Es un pueblo, como decía, vibrante, comprometido. Los domingos la iglesia de mi parroquia está a reventar, que hay que sentarse fuera. Yo tengo catequesis antes de ir a misa y como me tarde un poquito más con los chavales, pues nos tenemos que sentar todos fuera porque dentro no hay hueco. La catequesis hay, no sé cuántos, 200 niños son cada año. Madre mía. Las familias son muy creyentes, son gente muy de fe, con un espíritu de oración fortísimo, con una convicción de que Dios está detrás de todo en esta vida. Y como pueblo, no solo los cristianos, todo Sri Lanka es un pueblo muy creyente, como en Asia. Entonces, gente muy orante y gente que trata también de vivir con coherencia lo que dicen que profesan. Estamos viendo fotos ahora mismo de cerca de tu parroquia, ¿no?, de tu misión de las comunianas en el norte del país, donde estáis establecidas. Es impresionante, Beatriz, es una minoría, un 7%, las iglesias a reventar, las vocaciones creciendo, una gente que se lo ha creído. Este anuncio que estamos celebrando de que Jesús vive y es verdadero y está presente, se lo ha creído y lo lleva con normalidad en su vida cotidiana, que es capaz de entenderse con el hinduista, con el budista, que todos son hijos de Dios y que son capaces de, además de ser sembradores de paz en facto, porque estaba un país dividido, totalmente segmentado en dos partes, enfrentadísimos durante 30 años, y que las heridas se van cosiendo y se van cerrando, ¿no? Sí.
¿Qué mensaje cree que podremos llevarnos nosotros de este atentado y de esta iglesia de Sri Lanka? ¿Qué nos pide? Y no eres tú de Sri Lanka, no eres de la iglesia local, pero como portavoz de todos estos hermanos que están allí, de esta minoría que acaba de ser atentado, ¿qué necesita de nosotros? Mira, sin ser srilanquesa, siendo española, pero de paso y sabiendo y sintiendo que mi corazón pues está en Sri Lanka en estos momentos, creo que nos podemos llevar y que la Iglesia nos pide, y la Iglesia universal, vivir primero arraigados en Cristo. Y en este Cristo que es encarnación y que es humanidad y que tiene una mano al Padre y una mano a los hermanos. Creo que en este domingo también de resurrección, quien en Sri Lanka sabe a Viernes Santo todavía, nos pide vivir la fe con coherencia y nos pide sobre todo vivir sin miedo. Creo que la base, la semilla, el caldo de cultivo para este fundamentalismo es el miedo. Y el miedo a lo que puede parecer diferente, que es verdad que siempre lo diferente y lo desconocido puede crear una amenaza, pero que es la diferente o las diferentes caras de la riqueza de Dios que se manifiesta en todos los pueblos. Pensaba y me venía a la mente, porque estos días pues, me han venido muchas imágenes a la mente. Antes de venir tuve una de las familias a las que voy a visitar para llevar la comunión. Es una familia cristiana, pero que tiene unos vecinos muy cercanos budistas. La mujer estaba con una fiebre que se moría. Y yo digo, a esta mujer hay que llevarla al hospital. ¿Y qué hago yo que todavía no me manejo con el tamil? Salgo, me encuentro a la vecina budista y le digo, Wiki, tenemos que hacer algo aquí. Sí, sister, vámonos. Entre las dos cogimos, ella paró un three-wheeler, fuimos al hospital, el hospital estaba cerrado porque era un sábado, tuvimos que ir a un médico privado, la que se encargó de ella, la que pagó el three-wheeler, la que pagó la consulta, la que después ha estado cocinando porque el marido está enfermo, es esta mujer budista. Qué gusto. Esta es la vida. Esa es la vida. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Con esta anécdota nos quedamos. Beatriz Galán, comboniana, española, que rápidamente, en cuanto acabe este curso de formación en Roma, vuelve a Sri Lanka. Traslado un gran abrazo a todos nuestros hermanos que, como dices tú, están pasando este Viernes Santo en este país y no os olvidamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y seguir rezando por y con nosotros. Bien, con esta entrevista concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo, segunda parte de Sri Lanka. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Cerramos con la canción Tú me bendices del hermano Waruna Fonseca, interpretada en singalés. Mil gracias por su compañía y su sintonía. No olviden suscribirse a nuestros canales, darle clic a la campanita para estar atentos a todas las notificaciones de nuevo contenido. También continuar en sintonía de Radio María. Muchísimas gracias por su compañía. Dios los bendiga. ඔබ මාගේ හඬ අසනා බැවින් නම දෙන්නම්මා ඔබ සමිදේ අබ්බා පියාණනි ඉල්ලන්නම් වරමක් ඔබෙන් අපි හැමෝම නමස්කාරයෙන් සිටිමු ඔබ මාගේ හඬ අසනා බැවින් ඔබේ වචනේ ලියලා තිබෙනා මේ පොළොවේ උරුමය ලබනා ලෙස මා සකසන්න යයි කියා ඔබේ වචනේ